Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Una presentación de Land Growers, la compañía líder en exportación de frutos secos. Bienvenidos, comenzando hora 10 en esta mañana tan helada. Max, ¿sentiste frío? Te veo muy abrigado. Sentí frío, estoy extrañamente abrigado. Sí, tú nunca estás muy abrigado. Yo en general hago el esfuerzo. ¿Qué pasó, Max, el fin de semana? Hizo mucho frío. Las patitas, sintió frío. Sí, hizo frío, así que me obligué a andar por lo menos con suéter. Yo no sé el fin de semana si descansé o estoy muy cansada. Estoy en estado de reflexión. Es que ya estamos Llegué a trabajar y no me di cuenta que pasó el fin de semana y no sé. Estamos en modo Copa América ya. Es verdad, hoy día estamos juega nerviosos Chile. con hoy día. Hoy día juega Chile con Japón. No, yo no. Alguien algún día me explicará por qué en la Copa América juega Japón, pero... Y hay otro país también No, que hay países invitados. Hay algunas cosas oscuras. Sí, bueno, es que tú sabes que el fútbol, y si habláramos de las profundidades de las organizaciones, de las comisiones de fútbol, la política queda corta al lado del fútbol, de hecho. De hecho, se está haciendo una serie de Netflix. Netflix. Mi hijo me explicaba ayer que invitan Sí, pues eso es lo que estaba diciendo. países desde afuera para jugar Es la como Copa cuando América. invitan al presidente Pero Piñera. Japón la Copa América. Parece que regularmente Japón es uno de los invitados, porque Sí, hay Se otro- ganó la invitación perpetua. claro. Sí. Es como cuando invitan al presidente Piñera al G20. Pueden preguntar, bueno, Sí, ¿qué hace claro. Chile en el G20? Claro. Bueno, nos invitan, po, y vamos Se felices. está haciendo una serie de Netflix, creo, sobre el escándalo de la Conmebol y todo este tema de las coimas. Y de hecho va a salir hasta interpretado Sergio Jadwe ahí. Sí, claro, va a salir Sí. interpretado él. Sí, mira, Sergio Jadwe ya es como el punching ball ahí, sabemos que es corrupto, sabemos que está. Pero hay una serie de otros personajes que se la han llevado gratis, bueno. Sí, Pero de todas maneras, muchos. este programa no es de deporte, para eso hay muchos y hablan todo el día. El otro día decía, mira, en política a veces cuesta buscar temáticas interesantes para nuestros auditores, porque hay veces que las temáticas personales que a mí me interesan, o quizás a Max, desde su punto de vista, no son las que le gusta a la masa de los auditores. Pero en deporte yo decía, ¿dónde sacan tanto tema? Sí. Hay veces que tú ves a los personajes hablando 6 horas, Eso es lo la maravilloso. previa, el posterior y todo eso. Eso es lo maravilloso del fútbol, que al final Que hay mucho tema. se generan este tipo de cosas y programas de 2-3 horas en torno a cosas que prácticamente no existen, que son puras especulaciones. Eso es Interesante, ¿no? Mm. Interesante. Bueno, Sí. así como fue interesante y que siguen los temas, quizás nuestros auditores van a hacer la misma pregunta. ¿Le van a seguir sacando lustre al cambio de gabinete y a la encuesta CEP? Sí, le voy a decir a nuestros auditores, porque siempre hay cosas nuevas que decir, sobre todo porque tenemos un panel del día lunes con los cuales no hemos podido tratar el cambio de gabinete. A mí una de las cosas que me sorprendió fue el tono y el ánimo generalizado muy crítico al cambio de gabinete en prácticamente todos los columnistas y analistas del fin de semana. Vamos a ir de lleno a eso, pero antes voy a saludar a Guillermo Pérez, investigador del IES Chile, Rafael Rosell, rector de la Universidad Pedro de Valdivia, y Tomás Fuentes, quien se volvió a incorporar, Tomás, porque te echamos de menos el otro día, cientista político. Bienvenido. Gracias, Nicole. Gracias, Max. Buenos días. Max, Muy buenos días. tú decías, ¿te Sí, sorprendió? me sorprendió el tono. Creo que habría esperado que hubiese, obviamente, críticas, análisis críticos del cambio de gabinete, pero también habría esperado que un sector saliera a respaldar al presidente, a explicar las eventuales bondades de este ajuste, y prácticamente no existió eso. ¿Cuánto influye, y acá se los dejo también planteado, cuánto influye la baja en la aprobación del gobierno y del presidente Piñera también personalmente, en la baja hacia su confianza, en el hecho de que, bueno, la UDI fue una pataleta conocida, pero desde RN lo apoyaron, pero fue bastante tibio. Sumado a lo que dice Max, me gustaría saber la opinión de ustedes. Rafael o Tomás, ¿quién comienza? Vamos, Rafael. Yo te Mira, sigo. Gracias. Yo después hago mi yo creo descargo. que no, hay temas importantes del por qué se produce el cambio de gabinete, ¿no? Teníamos un lento avance de la reforma. Nosotros lo hemos conversado varios lunes también. Hay una polarización del debate y también estamos enfrentando una crisis económica que la misma encuesta CEP se percata de eso, que vamos a conversar después de ella, y en que efectivamente está demostrando que la ciudadanía está sintiendo que estamos más mal económicamente. Entonces, desde esa perspectiva, con estos 3 elementos que acabo de señalar, ¿el cambio de gabinete tiene el efecto de revertir eso? Parece que no. Y entonces, por eso mismo,
que se está produciendo la crítica. El equipo político, salvo la entrada de Sebastián Sichel, se mantiene exactamente igual. Por lo tanto, justamente estos tres temas que yo acabo de tocar, como una crisis dentro del gobierno, son los que deberían haberse visto para hacer los cambios de gabinete. Nicole, aquí hago mi descargo. Tomás. Yo creo que fue un cambio de gabinete bastante extraño, pero la verdad es que, a ver, era esperado por todos. Todos creíamos que ocurriría, incluso bastante tiempo atrás. Todos apostábamos a que iba a haber un cambio político. Porque resulta que es bastante extraño lo que ocurrió en este cambio de gabinete, que es técnico. Vuelven 5 exministros. Por tanto, Piñera, uno podría pensar que está apostando a más de lo mismo. Acuérdense que, por ejemplo, Fontaine ya estuvo en el primer SP1, el primer gobierno, duró 1 año y lo sacan por Longueira. Hoy día vuelve al mismo ministerio. Entonces es bastante confuso si a la vez incluso no toca el comité político. Es más, incorpora a Sebastián Sichel en el Ministerio de Desarrollo Social. Por tanto, no encontró ningún RN, no encontró ningún UDI que podía estar en un ministerio que es el brazo armado, el brazo social del gobierno, que es algo fundamental, y nombra a alguien que no responde a un gesto a la DC, ¿no? Si Sebastián Sichel se fue de la DC hace rato. Y peleado, a un partido que es ciudadano, que ya era de una fracción, o sea, ya es lo más pequeño de lo pequeño, ya no es necesario ese gesto como podría haber sido a inicio de gobierno. Y que además fracasó Ciudadanos como proyecto. Sí. Por tanto, es algo muy personal de Sebastián Piñera. Y aquí me quiero detener en lo siguiente. Yo creo, Nicole, que mira, me preocupa mucho que el gobierno esté todavía aprovechando estas oportunidades como para hacer mini cuentas públicas. Y les quiero contar que después de que hacemos el cambio de gabinete, voy a hablar 20 minutos de lo que viene en 12 meses más. ¿Pero por qué? Si justamente el problema, que cuando todos decimos que es político, es porque no hemos sabido comunicar las cosas bien. 3 ejemplos sencillos. La gente materializa en el crecimiento de la familia cuando cambian el auto. La oposición dice, mirando el vaso medio vacío, este año disminuyó la venta de autos, por tanto no estamos tan bien como el año pasado. Pero ¿por qué no salimos con fuerza, Nicolás, a decir de que el año pasado fue el pic de venta de la historia de Chile en autos y hoy día estamos en el 2.º año de mejor venta? Por tanto, claro, estamos menos bien que el año anterior, hay pero igual estamos esas bien. Cosas, digo yo. Nicole, es que hacer crearon, un link entre la venta de autos, estamos súper mal. Yo sé que son índices, pero se crearon 194.000 empleos, Nicole, que significan más de 3 veces lo que hizo el último año Michelle Bachelet. Se está creciendo, está bien a un 4 y ahora estamos mucho más bajos. Pero ¿y si cumplimos de crecer al 3%, acaso no es el doble de todo el gobierno de Michelle Bachelet? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tomás. Yo creo que hay un problema político y al final se cree que se soluciona con las cosas técnicas. Pero yo no entiendo el discurso de seguir hablándole al centro liberal, a un centro liberal que fracasó. Amplitud, Ciudadanos fracasaron y el retorno de Sebastián, o sea, la entrada de Sebastián Sichel un poco responde a eso. Y yo no entiendo ese gesto. No lo entiendo. Nicole, ayer yo veía la imagen, les planteo lo siguiente para que sigan en esa línea. Ayer veía la imagen del presidente Piñera acompañado de Sebastián Sichel en uno de los albergues de Estación Central. Y me alejé un poquito de la imagen. Dije, bueno, esto es una apuesta personal del presidente. Esto es levantar un liderazgo nuevo, un liderazgo fresco, un liderazgo joven, y acá hay una apuesta personal del presidente. Ahora, los liderazgos toman tiempo. Sebastián Sichel es conocido en el ámbito político, poco conocido en el ámbito de la opinión pública, pero acá está apostando. Así como también creo que la apuesta de Moreno, del punto de vista de liderazgo para futuras candidaturas presidenciales, es una apuesta de un grupo de la élite política, porque finalmente Moreno, si bien tiene mucho pergamino y es bien recibido en el ámbito privado y en el ámbito político, no es un nombre conocido para la opinión pública, no es cercano. No, te iba a decir que nosotros el año 2016 armamos un equipo en la universidad en que estaba antes. Que no la quieres nombre. En la Facultad de Derecho, sí. Entre paréntesis, un saludo a mis estudiantes de esa facultad, a quienes quiero mucho, y que están pasando malos momentos ahora. Y con Sebastián Sichel y Andrés Chadwick. Armamos un centro para generación de políticas públicas y tuve la oportunidad de ser el jefe de ambos, así que fue como muy emocionante. Y te diría que Sebastián es una persona realmente extraordinaria, inteligente, con una cantidad
de facultades y de ser una persona innovadora. Él es innovador. Y entonces creo que efectivamente la apuesta es exclusivamente del presidente. Creo que se lleva muy bien con él. Creo que se entienden muy bien también ambos, porque son acelerados ambos. Y entonces Sebastián capta muy rápidamente probablemente lo que quiere el presidente y él lo entiende. Y no es una apuesta de ciudadano, no es una apuesta de nada de eso. Yo es una apuesta exclusiva del presidente de la República. Yo no digo tomando en cuenta los grandes dotes que tiene Sebastián. Sí, yo no digo que Sebastián Sichel tenga dote y tenga mucho talento. Sí, yo creo que lo problemático es la señal que se da. Ya el año pasado se dio una señal al mundo liberal de la Fundación para el Progreso, incluyendo a Roberto Ampuero, a Mauricio Rojas y a Gerardo Varela en el gobierno, que los tres terminaron fracasando. Hablándole a un mundo liberal que al final representa, como dice la Nicole, una parte de la élite política que la verdad es que no tiene mucha representación electoral. Entonces el gesto de incluir a Sebastián Sichel es también un gesto para excluir al lado más conservador de la derecha. Entonces ahí eso es problemático y es no hablarle a las bases que al final fueron las que terminaron votando por Piñera. A mí lo que me parece más cuestionable del cambio de gabinete finalmente es que deja intacta una estrategia, un diseño político que apunta a que los principales objetivos políticos que este gobierno tiene son objetivos legislativos. Exacto. En un Congreso que no controla, que tiene mayoría opositora y donde todas las señales apuntan a que el gobierno no va a poder sacar las reformas y si las saca van a ser reformas muy distintas a las que el gobierno mandó y al espíritu con el que se mandaron esas reformas. Entonces, seguir apostando a la idea de los acuerdos con una oposición que ya te ha notificado en todos los tonos que los principales logros del gobierno, no quiere decir que el gobierno tenga que desechar la posibilidad de seguir tramitándolas. Yo creo que el gobierno debe seguir tramitando los proyectos de ley y debe de alguna manera en algún punto poner los proyectos sobre la mesa y dejar que se voten y si la oposición quiere rechazarlos, que los rechace. Sí. Pero lo que no puede hacer es seguir diciéndole al país que sus principales objetivos políticos y que solo tenga objetivos políticos que pasan por el acuerdo con la oposición en el Congreso, porque eso no es verdad. Eso es súper contradictorio con mantener a la vocera, que la vocera es una persona de ir al choque, de poco diálogo. Fíjate que estoy en desacuerdo. Voy a poner otra mirada. Si hubiera cambios al comité político para las negociaciones en el Congreso, que son los que tienen que dialogar con los parlamentarios y los partidos, significa que estaba apostando nuevamente a los grandes acuerdos y al discurso que ya sabemos de memoria porque es lo que viene planteando desde que asumió. Sí. Leyendo bien lo que dijo el presidente y también creo lo que han dicho algunos de sus ministros, que tiene que ver con que llegó la hora de votar y que la oposición explique al país si se rechaza todo. Yo creo que el cambio de gabinete, al hacer un cambio sectorial, apostar por obras públicas, apostar por economía, mantener al ministro de Hacienda que da seguridad, significa que está apostando por otra vía, no la legislativa. Porque quienes pedían el cambio político no es la gente. Quienes pedían el cambio del comité político son los sectores políticos. Que el desgaste de Chadwick, que la vocera, que no nos llaman a dialogar. Yo creo que la mirada que hace acá el presidente, junto con el discurso de decir llegó la hora de votar y que la oposición se haga cargo de su rechazo, es apostar a tratar de activar la economía por el mundo sectorial, dándole nombres al mundo privado y también dando una señal de que quiere reforzar esa área. Pero también tienes en ese caso, si yo estoy de acuerdo contigo, eso todo suma un poquito eso. Sí, puede ser, claro. Pero en ese caso lo que tienes que hacer es empezar a instalar prioridades políticas claras y distintas. Además, Nicole, mira, no será un tema de que falta aún la bajada comunicacional del cambio es que yo creo que de ministro. Las dos cosas van de la mano, porque la verdad es que si bien ha sido sumamente difícil aprobar reformas en el Congreso, persistir en eso yo creo que es un error y creo que el presidente lo tiene claro. De hecho, Mañalich en salud es nombrar un vocero especialista en salud. O sea, Mañalich es un vocero por sí solo. Total, no le pide permiso a nadie. Si tiene que ir al Congreso a decirle a todos, ustedes hoy día si lo quieren rechazar, rechácenlo, pero todo el mundo va a saber que se opusieron a tal cosa, también lo va a hacer. Por tanto, creo que es una apuesta muy correcta porque tienen salud, lo mismo que tienen educación, como quien dice, un vocero, un bien vocero que trata de hablar siempre del sentido común, de la gente. Entendiendo eso, no me cuadra, Nicole, y aquí creo que Max apunta bien,
a que si las comunicaciones son deficientes, no necesariamente materializado en CGGOV, si lo que pasa es que no hay coordinación en qué significa la clase media con admisión justa, con el 4%, con la entidad, con la libertad de poder elegir una entidad estatal o también un privado. Entonces, si no hay una armonía en la comunicación es difícil. Y mira, y yo no veía tan lejano un cambio de gabinete en lo político, porque creo que Blumel, veamos el ejemplo bien sencillo, ¿es bien evaluado? Sí, pero no es tan conocido. Por tanto, sacarlo de SECPRES para poner a alguien que ya en definitiva, con experiencia, le diga a la oposición, mira, ¿estás a favor o en contra? No nos demos más vueltas, no nos mareemos. Era más sencillo ponerlo incluso de vocero, si está bien evaluado, o sea, la gente le cree. Blumel, que participó de lo medular del comando de Sebastián Piñera, que lo conoce, que es muy cercano, que habla muy bien. Comunica muy bien. Era una apuesta porque Blumel es capaz de decir qué significa la clase media protegida, algo que a mí me costó mucho entenderlo. Y la clase media protegida significa reconocer que estamos hablando de la misma preocupación de siempre. Lo que pasa es que antes era un 40% pobres, hoy día son tan solo un 9%. Por tanto, los que salieron producto de la movilidad social, tenemos que darles seguridad de que no vuelvan a ser pobres. Mira lo importante de explicar la clase media protegida, que no significa olvidarse lo más pobres. Eso Blumel lo hace muy bien, era una apuesta muy buena. Y Cecilia, por ejemplo, que está en CGGOV, podría efectivamente, si bien a mí no me gusta mucho lo de Enroque, yo creo que es extraño explicar a un Moreno que no lo hizo bien como biministro, porque no lo hizo bien en MOP y tampoco lo hizo bien en la Araucanía, porque era biministro, tenía un mandato importante, ahora lo vaya a hacer en obras públicas. Creo que es como un Enroque de amistad nomás, no es algo realmente importante de que esté en MOP. Que lo de Alfredo Moreno es un poco lo que dice Nicole. Yo creo que un intento por posicionarlo políticamente, considerando que si el gobierno no va a tener ninguna posibilidad de llevar a cabo su agenda legislativa, lo único que le queda es cortar cinta de aquí a lo que viene. Entonces, Alfredo Moreno va a ser la cara visible de eso y eso puede posicionarlo políticamente. Que hay muchas lealtades en el nombramiento, hay muchas lealtades del presidente en el nombramiento de este nuevo gabinete. Sí. Y déjame decir algo, Nicole, yo creo que es avanzar vía administrativa hoy día es fundamental, sí. Obviamente, las 130.000 personas que dejaron de ser víctimas no marchan diciendo yo hoy día no fui víctima. No, la gente no lo sabe, pero hay que comunicarlo. En seguridad, ¿se ha avanzado? Sí. 130.000 personas dejaron de ser víctimas. Eso es valioso, es importantísimo. O sea, todo lo que podamos avanzar en seguridad o en infraestructura, que todo apunta para allá, en definitiva la gente tiene que ver cuál es la mejora que tienen hoy día respecto al día anterior, pero no la que van a tener en 12 meses más. Si la gente no quiere 12 meses más, que por eso evalúa bien a los alcaldes, quiere saber cuál es la mejora de hoy día. Bueno, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la respuesta de la oposición. Ignacio Walker dice que fue un pequeño ajuste y que no están leyendo bien, y perdona que me ría, no están leyendo bien a la ciudadanía, y Heraldo Muñoz dice lo mismo, y digo, bueno, ellos critican al gobierno por no leer bien a la ciudadanía y la izquierda cuando dice sintonicemos con la ciudadanía, asamblea constituyente. Sí. Una pausa y regresamos. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Hija, sé que este fin de semana querías que fuéramos al campo, pero parece que va a llover. ¿Va a llover? ¡Buenísimo! ¿Cómo? Vamos y jugamos a que el barro lava, y nos ponemos botas y saltamos en las pozas. Vamos igual, po. ¡Vamos! Bueno, vamos. Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio. Hoy tengo mucho sueño. Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso, americano, cappuccino y latte. Sí. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo, mantención, café e insumos. La solución perfecta para oficinas. Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, vecina. Hola. Vi que pusiste alarmas. Sí, vinieron ayer de Verisur a instalarla. ¿No es muy complicado? Para nada. Te metes en verisur.cl y puedes cotizar online. No te demoras nada y además te la dejan instalada el mismo día. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Estamos en el segundo bloque de Hora 10. Ustedes quieren exportar frutos secos, nueces, almendras. Contáctese con Land Growers porque en ellos va a encontrar más que un socio, va a encontrar a un partner para poder crecer y exportar. Va a encontrar un verdadero líder con quien podrá capacitarse, vender y desarrollar su negocio al mejor precio del mercado. Visite landgrowers.cl o los llama, contacto directo 22 63 90 331. Sigamos en el análisis acerca de este ajuste o cambio de gabinete. Hoy leía también algunas otras percepciones acerca de este cambio. Decía, bueno, en un régimen presidencial como el que tenemos, incluso aunque hubieran cambiado al ministro del Interior o al comité político, no hay muchos cambios si es que la visión del presidente o la estrategia del presidente sigue siendo la misma. A eso apuntaba yo, básicamente. Acuérdense cuando Michelle Bachelet cambió al ministro del Interior y puso a Burgos. Sí. Y todo el mundo decía, bueno, acá va a haber otra mirada, la democracia cristiana, de centro. Y no cambió nada. Y Burgos, de alguna manera u otra, al final, lo único que hizo fue entrar en tensión con Michelle Bachelet en una serie de situaciones que terminó con la salida del ministro del Interior. Yo creo que pareciera ser un cambio más bien estético, que quiere reagrupar fuerza, pero que no tiene ninguna proyección estratégica, porque no está claro por qué se hicieron los cambios. Sí. Por eso digo, el cambio de gabinete no es un ajuste ministerial. Eso. Un ajuste ministerial. Vámonos con la CEP. Vámonos con los resultados. El personaje más evaluado y analizado el fin de semana fue Joaquín Lavín, con ese 56% de percepción positiva, quizás si esa es la palabra para otorgárselo. Y mientras leía esos análisis, veía el video que puso en redes sociales en estos albergues que está inaugurando, estilo asiático. Estilo japonés. Sí. Esta puesta en escena donde están estos colchones, que son como especies de cubículos, con aire acondicionado, con calefacción. Y con espacio para las mascotas, muy importante. Y con espacio para las mascotas. Decía, bueno... A una temperatura de 22 grados. Vale la pena analizar este personaje, que finalmente termina siendo un personaje. ¿Pero alguien me podría responder cuántos son la gente en situación de calle en la comuna de Las Condes? Sí, pero se recibe gente de otras comunas en alguna oportunidad. Pero mire, yo, independiente de lo que se pueda... Porque yo fui concejal de Las Condes y no conocí ninguno. Y espérame, disculpa, ¿y habían albergues? ¿No se llenaban? ¿No eran solicitados cuando fuiste concejal? La verdad es que Las Condes hace mi opinión personal es que Las Condes tiene un presupuesto de 300.000 millones que duplica a la intendencia. Por tanto, si la plata nos posibilita en Las Condes para replicar buenas iniciativas de Nueva York, de Tokio, los cruces distintos, sexualizar los semáforos, estos albergues, yo creo que frentón, si tenemos otras necesidades en las municipalidades con presupuestos municipales 40 veces menores, podríamos ayudar de verdad en la educación, que no tenga una cancha de tierra, sino que sea por lo menos asfaltada en otra comuna, más que estos albergues que la verdad podrán ser 24 millones, pero todos los fines de semana con ideas distintas, con distintas ideas de distintos países, creo que contribuyen poco a lo profundo. A mí me gustaría saber qué pasaría si a Joaquín Lavín se le quitara el presupuesto, el enorme presupuesto. ¿Tú crees que solo les planteo esto? ¿Ustedes creen que solo un tema de presupuesto de la Municipalidad de Las Condes? Yo creo que no. Yo creo que con ese mismo presupuesto, otro líder u otro alcalde hace otras cosas y comunica distinto y se maneja distinto, y a lo mejor no tendría ese 56% de aprobación. No es solo un tema de dinero. Pero Nicole, ojo, momento, ahí tocamos un punto importante. Bien, excelente. 2010, Joaquín Lavín tenía, vamos a partir, Lawrence Goldborn, 81% de aprobación, tan solo 4 puntos de rechazo. Sí. O sea, si le preguntaron a 4 comunistas, fueron los 4 que contestaron. Pero nadie más lo rechazaba. Sin embargo, no fue candidato. Joaquín Lavín, la sorpresa no es hoy día, fue el 2010. Joaquín Lavín tenía, en tan solo el 2010, 60 y tanto de aprobación, 15 de rechazo. En 12 meses dijo 3 cosas respecto a educación cuando lo nombran ministro y perdió la mitad de aprobación y duplicó su rechazo. Entonces, ojo, yo no creo, mira, una cosa es el tiempo, faltan 3 años. Otra cosa es que la adhesión no es intención de voto. Y otra cosa también es en el escenario que tú estás jugando. Si yo fuera asesor de Joaquín Lavín, le diría a Joaquín,
No te metas en la FP, no te metas en las pensiones, no te metas en educación. Pero como no candidato respondas de presidencial nada. va a tener que hablar de eso. Va a tener que hablar, a eso apunto, Max. Entonces, Joaquín Lavín, no te salgas de lo sencillo. No te metas en lo complejo, como están todos hoy día involucrados. Perdonen, yo creo que hay un cierto chaqueteo con Joaquín Lavín que a mí me molesta un poquito porque, de verdad, o sea, yo he escuchado a muchas personas transversalmente y desde personas que son contrarias a la derecha, les gusta mucho. Eso no significa que van a votar por él, por cierto, pero es un hombre que produce bastante poca resistencia hoy día. O sea, si uno se acuerda de esa propaganda de el gallo de pelea, digamos, que salía en los años 80, 98. no sé, 98, qué sé yo. 89, perdón. 89. Yo era muy pequeño. Y entonces, claro, sí, le podemos sacar muchas cosas, como el mismo Twitter del Sebastián, con respecto al presidente Piñera. Pero la verdad es que la gente tiene la posibilidad de cambio, digamos. Sí, yo creo que lo que tú decís, es justo Rafael, hacerlo. Lo que tú dices, Rafael, yo creo que tiene relación con el hecho de que Joaquín Lavín no tiene rechazo en ninguno de los sectores políticos, porque al final no se quema con ninguno, porque él ha sido pinochetista, ha sido Chicago Boy, ha sido bacheletista lancista y ha sido activista LGBT, todo en una misma persona. Entonces hay que ver ahí cuáles son las convicciones de Joaquín Lavín. Yo no sé si en un debate, por ejemplo, con José Antonio Cast, va a ser capaz de plantarse y de decir cuáles son las cosas que cree. O sea, es una persona, pero es que hay que tenerlo claro, cuáles son las convicciones. Es una persona que escribió un libro que se llamó La Revolución Silenciosa, pero si no me eso fue. acuerdo. Además, Rafael, pero por debajo sigue subyacente todo su pensamiento. Ayer Héctor Soto hablaba de están eso, las fíjate, contas, en su digamos, columna en el diario por La favor. Tercera, explicaba de que de alguna manera u otra Joaquín Lavín, siendo de esa derecha dura, ha sido un personaje de derecha, pero ha sido el que más hábil se ha sacado esa mochila. Sí, pues hoy día ya no es de la derecha dura, hoy día Joaquín Lavín es casi liberal. Pero yo no sé hasta qué Está punto a favor es del un arma matrimonio de doble homosexual. filo. Yo no sé hasta qué punto es un arma de doble filo, porque una cosa es ser pragmático y otra cosa es ceder a tus convicciones. Y además, Rafael, lo mío es súper sencillo. Yo no tengo problema, si no se trata de chaqueteo. Si incluso a mí no me cae mal Joaquín Lavín. Si lo que pasa es que yo creo que mirando desde la óptica de la política pública, encuentro injusto, y el otro día Nicole me dijo, Tomás, pero que no puede ser injusto. Yo sí encuentro injusto que ¿No Las puede ser Condes injusto qué cosa? tengamos compramos cámaras, unos globos, unos costos gigantes con una tecnología israelita. Ahora tenemos drones por cuadra. Es que de verdad encuentro injusto que hayan drones para mirar lo que ocurre en las cuadras por seguridad, mientras en comunas periféricas no tenemos carabineros. De verdad, por eso te digo, Rafael, no pasa por Joaquín Lavín. Pero déjame plantearte algo, Tomás. Puede ser, no sé si la palabra justo o injusto, a mí no me gusta mucho la palabra justo e injusto. Hay sectores con más recursos, hay sectores con menos recursos, y eso es así en cualquier país y en cualquier parte. Pero también hay municipalidades con bajos recursos que lo único que han hecho es malversar fondos, y hay casos espantosos de corrupción. Entonces, yo no he visto en Las Condes que haya saltado casos de corrupción. Pero no podemos generalizar. Sí, ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo que te queda en Las Condes, por patente, por contribuciones, ese 35%, claro, pero también son los que más aportan al fondo común municipal. Sí, pero son los que más aportan, Nicole, todas las municipalidades aportamos el mismo porcentaje. Sí. Son los que más aportan en millones, obvio, porque el Lexus te deja 1 millón de pesos versus el LADA que te deja 10 luquitas. Entonces yo creo que dejar 300.000 pesos en Las Condes respecto a un Lexus, creo que es injusto, porque en definitiva las contribuciones, por ejemplo, deben ser impuestos que ayudaran a una mayor descentralización. Sí, a una mayor equidad. Un país no se puede conducir con guiños simpáticos y simplistas. O sea, estamos alegando de que el gobierno de Sebastián Piñera no tiene un relato político, no tiene un norte. Imagínense cómo sería un gobierno de Joaquín Lavín. O sea, no puede ser que Cochrane, teniendo tan pocos habitantes, incluso tan pocos autos, y ninguno nuevo, porque no hay ninguna plaza que venda autos en Cochrane, entonces no tenga posibilidades de poder juntar recursos. Yo estoy de acuerdo de que hay un tema con los recursos, sin ninguna duda, en el caso de la Municipalidad de Las Condes. Pero también es cierto que Joaquín Lavín ha logrado instalar un liderazgo político, un estilo de liderazgo político que hizo que la política chilena girara en una dirección distinta. Sí. Desde el año 96, cuando gana las elecciones, termina empatando con Ricardo Lagos el año 99. Sin duda. O sea, y en eso no le quito ningún mérito. Además, o sea, lo que ha logrado es ponderación o moderación.
Hoy día yo he escuchado a la Beatriz Sánchez, pero infinitamente más moderada que antes. O sea, aquí hay algo que está ocurriendo en este país que me parece muy bien y que yo lo dije la vez pasada, por ahí me criticaron en Twitter cuando señalé que no me gustaban los extremos, y yo creo que esta encuesta está generando y mirando hacia una encuesta que te confirma que digamos, el 65% de los chilenos no se identifica ni siquiera con la derecha y con la izquierda. Sí. Ahí va mi tema. Joaquín Lavín de alguna manera quizás ha logrado capitalizar aquello. ¿Dónde están las derechas e Escapa de la izquierdas política, hoy? Joaquín Lavín. ¿Dónde están las derechas e izquierdas? No existen ya. Prácticamente no hoy. existen ya. Pero, y quien entienda aquello, a lo mejor es el personaje que va a seguir encumbrándose. Correcto. Sí, pero el problema es que uno puede negar que de repente la acción política va a estar desteñida de ideología, pero igualmente lo va a estar en la práctica. O sea, uno no puede despegarse de eso. Pero mira, después de Joaquín Lavín, ojo, quien viene desde esta derecha es Osandón. Que sube 13 puntos. Ojo, que debe estar súper feliz. Y yo, pero ese ojo, pongámoslo en el cuarto lugar, porque la verdad es que la gran sorpresa de la CEP es Marcela Cubillos. Sí, vamos a ir a ese tema. Es el cuarto lugar. O sea, que hoy ella. día tú seas ministro de Estado, porque solo para cerrar el tema anterior, no se trata de los recursos, Nicole, se trata de la plataforma que te da Las Condes con esa cantidad de recursos, haciendo ese tipo de política totalmente no ideológica. De hecho, la respuesta sería: pon a Joaquín Lavín hoy día en cualquier ministerio y hablemos en 10 meses más, quizás en 5, que fue lo que le pasó al 2010. Saliéndome de eso, hoy día en la CEP tenemos puros alcaldes comunistas como Jadwe, Katy Barriga, que era de la farándula, hoy día UDI, Jorge Char, que viene de un mundo más del Frente Amplio, derechamente Frente Amplio, y aparece Marcela Cubillos. No es extraño que hayan tan solo 3 ministros, 2 muy mal evaluados, obviamente por la pega que desempeñan, pero que la ministra de Educación sea la cuarta figura. La ministra de Educación que ha estado, para poner un poco el antecedente, la ministra de Educación que ha estado en primera línea, en situaciones tremendamente polémicas y tratando de llevar a cabo reformas que en algunos casos se las han rechazado, pero que ella ha insistido, por lo menos desde el punto de vista de los principios que... Porque en su discurso ella habla del sentir de la clase media. En el sentido de la centro derecha. De lo que significa el mérito. Entonces al final la gente dice, está bien, yo no estoy evaluando cómo si ha conseguido o no aprobación en el Congreso. Yo estoy evaluando que lo que ella dice, lo que ella transmite, es coherente con lo que yo pienso. El mérito, que la aula sea segura. No puede ser que hoy día los papás, si eso no era pensado, estén sacando a sus hijos del Instituto Nacional. Si el Instituto Nacional era el nicho de la movilidad social, todos peleábamos y soñábamos con que nos fuera bien para poder entrar al instituto. Sí, yo creo que Marcela Cubillos es bien hábil en situar esta cuestión del mérito, pero yo creo que su mayor habilidad tiene que ver con hablarle a un grupo que la izquierda nunca le pudo hablar, que fueron los apoderados. O sea, logró acercarse a ellos, claro. Y yo creo que eso es lo que le da mucha fuerza. El tema que tenemos que conversar después de la pausa es qué pasa con la oposición. Vamos a hablar de la oposición, pero antes, cortito, ¿no le da acaso argumentos al gobierno para poder llevar a cabo, analizando las cifras de Marcela Cubillos, que está finalmente en cuarto lugar de la CEP, con esto de la famosa frase de perder para ganar? Es decir, a la ministra le han rechazado proyectos. Sí. La ministra ha sido incluso advertida de una acusación constitucional. Y ella para adelante y siguiendo. Si me rechazan mis proyectos de admisión justa y todos aquellos que han estado en el Mineduc, los voy a presentar en un año más porque soy creyente en estas reformas que son importantes para los apoderados, para la educación chilena. Es decir, perder para ganar. ¿No le da quizás argumento al gobierno para otras reformas que están en el gobierno estancadas, para que no comience a ceder en principios básicos? Y por último, perder para ganar, pero sí plantar conceptos que hagan la diferencia de por qué está gobernando un gobierno de centro derecha. Yo creo que ese tema es clave hoy. Pero sí, eso le da carácter al final. Y hay que ver además, por ejemplo, cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía. Una de ellas es la educación, que no baja, baja un poquito, pero se mantiene dentro de una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Y por lo tanto, la ministra de Educación lo que está haciendo hoy día es lo que la ciudadanía quiere que haga. Sí. Eso es independiente del mundo político, porque nadie quiere saber del mundo político, la misma encuesta lo dice, pero sí están de acuerdo con los proyectos que ella está planteando. Sí. Si una cuestión es evidente, común, digamos. Yo fuera ministro hoy día estaría
a ver, ¿por qué la ADC quiere que el 4% nuevo de mi cotización lo administre una entidad pública? ¿Por qué? Pero eso no es totalitarismo, no es igual de malo a que me obliguen a que lo haga la misma y el gobierno debería decir claramente que está en contra de eso, que no va a estar dispuesto a ceder en eso. Pero más, si yo hoy día de repente entre que leo al presidente, leo al ministro, leo aquí a los parlamentarios, yo ya no sé en qué vamos, porque yo creo que lo más sensato hoy día es decirle de cara a la ciudadanía, estamos de acuerdo en que lo pueda administrar una entidad pública y una privada, que haya competencia. ¿Qué fue lo que hizo el presidente? El presidente da de alguna manera una señal clara. En ese sentido, en el discurso del 1 de junio, y al final tienen que empezar a arreglar, a ver cómo no enojan a la democracia. A medias claras. Fue una señal a medias claras. Fue confusa. Yo lo diría. El 4%, usted va a decidir si es administrado por entidad pública y una privada. Y además, ¿quiere que le diga más? El 10%, que es lo que tiene hoy día, no va a quedar exclusivamente para la FP. Si quiere, lo va a poder mover a la pública, que se genere competencia y usted decida. Es su libertad. No solamente eso, que después nos enteramos la semana pasada que en el proyecto viene un aumento adicional al 4%, con un componente solidario que se está discutiendo. O sea, van apareciendo cosas que dices, bueno, ¿desde dónde surgió esa idea? Y te junto antes de irnos a la pausa con las cifras. 65% la CEP dice que el presidente ha actuado sin destreza ni habilidad ante las presiones de instituciones o grupos o personas. Ahí está un poco la respuesta acerca de qué es lo que hay que defender o no defender. Una pausa y regresamos. Sí. ¿Oposición? ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl. Pausa al consumo de leña y dale luz verde a la energía limpia. Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 22-693-9070. Abastible, energía limpia. En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. En Land Growers Chile, usted va a encontrar una empresa que se fundó con el objetivo de exportar siempre los mejores frutos secos del país, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones del trabajo de los agricultores chilenos. Transparencia, meritocracia y ética son los pilares de esta empresa para hacer negocios de beneficio para todos. ¿Quiere exportar sus frutos secos? Visite landgrowers.cl o los llama al 22 63 90 331. Max, la oposición no capitaliza finalmente tampoco el descontento que hay acerca del gobierno y sus ministros. Yo creo que esa fue la otra clave de lo que vivimos el día jueves entre la encuesta del CEP y el cambio de gabinete, es decir, un gobierno que está pasando por un momento muy difícil, que ha bajado muy fuertemente su aprobación, tiene niveles de crítica al presidente de la República muy altos. Todos los atributos del presidente cayeron muy fuertemente y sin embargo la oposición no solo no capitaliza nada, sino que de alguna manera son los liderazgos más bien de la centro-derecha los que siguen proyectándose, mejorando en términos relativos. Lo de Lavín es una cosa impresionante. Lavín, la que lo sigue después es Michelle Bachelet. Se ha hecho mucho caudal respecto de que Michelle Bachelet está en segundo lugar. Conviene no estar, parece. O sea, Michelle Bachelet, con un 38% de figuración positiva. O sea, si alguien te dice, mira, Michelle Bachelet hoy día está empatada en términos de percepción positiva con el Cotio Sandón y con Marcela Cubillos. Están a menos de 3 puntos de diferencia, eso es un empate técnico. Entonces, muestra que efectivamente la situación de Michelle Bachelet, si la verdadera comparación debería hacerse con el que está punteando, que es Joaquín Lavín, y ese está casi 20 puntos arriba. Sí. O sea, lo que uno vería sería una fila de personas yendo a Ginebra
en un tiempo Pero más. yo no lo veo por ningún lado eso, porque, dramático. porque veo a la centroizquierda completamente desdibujada, sin proyectos, sin liderazgo. Lo poco que aparece más bien por el lado del Frente Amplio, que de alguna manera le sigue quitando espacio y quitando presencia a los líderes tradicionales de la centroizquierda. Es decir, yo el escenario para la oposición realmente lo veo muy, muy malo hacia adelante. ¿Y usted cree que Michelle Bachelet se podría postular como Yo presidenta? creo que bajo ninguna circunstancia. No. Yo tampoco. No lo veo por No lo ningún ven lado posible. eso. No lo ven O posible. sea, Michelle Bachelet cuando volvió a Chile Por decisión de ella. Yo no sé. volvió Nunca con el, se sabe, volvió con el puede hacer 80% de apoyo la vez pasada y Así salió es. como salió. Ahora que no hace la diferencia, porque en estricto rigor, si ella está empatada con Cubillos, con Marcela Cubillos y con el Coto Sandones, porque claramente no hace la diferencia. Lo que pasa es que los animales políticos, la verdad es que uno nunca Pero es que sabe. ir a la tercera cuando ya terminaste con tu familia destruida. Déjame darle una mirada con respecto a esta situación en la cual el gobierno baja de aprobación, pero los que están mejor posicionados en la encuesta igual son figuras de centro derecha. Sí. Yo creo que recordemos que Sebastián Piñera ganó esta elección superando el techo histórico de la votación de la derecha. En primera vuelta 36,6 y en segunda vuelta 54,5. Exacto. Y lo que uno podría leer a lo mejor es efectivamente baja la aprobación del gobierno, baja sobre todo la figura de Sebastián Piñera, nosotros que estamos tan acostumbrados a estos regímenes presidenciales en el cual vemos a una cabeza liderando todo, pero de alguna manera u otra lo que está diciendo la gente es que siga apostando por las ideas de centro derecha para gobernar, para solucionar sus problemas. Eso es más o menos la mirada que le otorgo a estas figuras que están mejor encaminadas en la encuesta versus la oposición que no logra capitalizar ese descontento. Es decir, un descontento hacia esta persona, hacia el presidente, pero no hacia las ideas o sea, el Chile que podría entregarse la centro derecha. El Chile moderado siente hoy día más cercanía y más complicidad con la centro derecha que con la centro izquierda. La centro izquierda se ha dedicado a polarizar el país, a sobreideologizarlo y cuando tú miras la encuesta, claro, la encuesta muestra que hay un Chile hoy día mucho más apolítico, mucho más moderado, y ese mundo más apolítico y más moderado ahora a mí me gustaría se siente más identificado con la centro derecha, sin ninguna duda. Una referencia a la CEP que como cientista político uno le queda dando vuelta la peligrosidad que eso tiene, porque se establece, por ejemplo, cuando se hace la pregunta de si miran programas políticos, si conversan de política en tu casa, es la minoría de la minoría que dice que lo hace, y es la gran mayoría que no lo hace. O sea, no escucha, probablemente una minoría nos está escuchando ahora. No, pero nosotros nos escucha mucha gente que no se identifica con ningún partido político. Podría leer, pero como... bueno, menos mal. Pero encuentro efectivamente dramático. Es una señal de sociedad bien preocupante. Es muy preocupante. Muy preocupante. Porque, o sea, y si nosotros, por ejemplo, hablamos de una familia, que una familia a la hora de almuerzo no se hable de política un poquito, por lo menos, digamos, quiere decir que no se habla de lo que está pasando en el país. Eso es muy preocupante. Entonces, en definitiva, cuando uno se da cuenta de eso, dice quién está manejando el país, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta, los porcentajes van del 9 al 1. O sea, el 9% de los chilenos máximo está comprometido con la política. Perdón, ¿y con qué información y con qué criterios la gente va a las urnas a tomar decisiones? Así es. 19% solamente se identifican con un partido político. Pero déjame darle vuelta a ese tema. Yo creo que la gente sí conversa de política. Lo que no conversa es de la chimuchina entre los partidos políticos, que la UDI está enojada. La gente, al final de cuentas, cuando tú vas a un almuerzo, en el living de tu casa, como se suele decir en los medios de comunicación, ¿qué conversan? ¿Viste al caballero del Compín que está enojadísimo, que tiró, le pegó a no sé quién porque el Compín es insoportable ir al Compín? Eso es política. Cuando tú hablas, ¿viste la cantidad de gente que está en lista de espera en los hospitales? Oye, el otro día fui a un hospital, está horroroso. Eso es política. Lo que pasa es que los políticos quieren que hablen de ello. Así es. Cuando la gente habla de estos temas, está hablando de política. Entonces, pero desgraciadamente se entiende la política solo en torno a los partidos políticos y a la política, hecha desde las cuñas de los líderes de esos partidos o desde el Congreso. Sí, yo creo que también hay que preguntarse hasta qué punto este es un fenómeno mundial. Porque sin duda que lo es. Uno no sé, pero hace un par de semanas nosotros trajimos a Patrick Denín en Elías y junto con Idea País. Y Patrick Denín tiene un libro que se llama ¿Por qué ha fracasado el liberalismo?, que es bien famoso. Lo hemos comentado, de hecho. Trajimos acá para hablar.
Y a Matías Petersen estuvo acá, ¿no? Sí, Matías Petersen. Y al final este discurso o estos problemas de proyectos individuales que al final no se tocan con la comunidad política, Patrick Deneen dice que se deben finalmente a un problema del liberalismo, a un problema del sistema político en su conjunto, y que no es excepcional en Chile ni que tampoco es excepcional en Estados Unidos, sino que se debe a millones de otros factores, como por ejemplo la decisión de la izquierda por tomar agendas de minoría y agendas identitarias que no reflejan al final a quienes siempre han defendido. Entonces al final no es que la gente esté creyendo más en la derecha, sino que la izquierda dejó de tener en cuenta de representar a las mayorías que representaba antes. Lógico. Entonces yo no sé si la aprobación de Osandón, de Lavino, de Felipe Gas significa un apoyo a las ideas de derecha o un sentimiento de orfandad respecto a la decisión de la izquierda de haber dejado votada a las mayorías. Total, pero la despolitización que hoy día estamos viviendo en la política, sí, entiendo lo que dice Nicole, porque al final todo lo que conversamos es política, eso es una realidad, digamos, ¿no? Pero la despolitización de la política que estamos viendo hoy día, que la encuesta establece que el 19%, y que ha bajado, digamos, brutalmente del 2006, que teníamos un 53%, ahora un 19%, o sea, una brutalidad. Déjame terminar ese concepto. Esto significa que se está produciendo un profundo daño a nuestra democracia, porque cuando nosotros leemos cuáles son los requisitos para el voto en la propia Constitución o la ley electoral, dice informado. O sea, es uno de los elementos fundamentales, el informado. Y cuando la gente no está informada, se producen los grandes problemas como elecciones que ya hemos visto en Europa, en Estados Unidos. El Brexit. O el Brexit. Pero entonces, yo encuentro extraordinariamente peligroso lo que está ocurriendo. Entonces, déjame ligarlo con otra cosa que viene de educación, que yo lo escuché hoy día en la mañana. Todo el escándalo el fin de semana, de nuevo, con el tema reiterativo de que no saquen historia, que no sea voluntario. Yo les pediría a todas esas personas que fueran y leyeran los currículums mejor, porque para que entendieran lo que se está haciendo, digamos. Justamente es combatir esto que estamos viviendo, de la despolitización, poner educación ciudadana, digamos, que la gente sepa, converse sobre estos temas. No voy a referirme de nuevo al tema, pero porque este fin de semana escuchar nuevamente, a mí me impresiona la gente cómo te voy a impresionar aún más. Te agrego, Guillermo, más, porque en este hashtag que levantaron, la historia se importa, ya la gente se levantó, ya hay profesores de historia, por supuesto que importa, pero en este cartel que pusieron frente a la Moneda estaba Isabel Allende, estaba Heraldo Muñoz y Lagos del Partido Comunista. ¿Acaso ellos no estaban en el Congreso cuando se discutieron todos los cambios curriculares? A lo mejor no participaron de esas comisiones, pero están en eso, están ahí. Entonces, ¿por qué están ahora en la Moneda con carteles diciendo la historia se importa? Además con algo tan evidente que se importa. Un punto de lo que dice Rafael. Yo creo que el tema de la despolitización es importante y es súper relevante, pero es un tema que no es nuevo tampoco. O sea, cuando el filósofo Alexis de Tocqueville va a principios del siglo XIX a ver lo que estaba pasando en Estados Unidos y escribe La democracia en América dice justamente que la misma democracia estadounidense, que es muy parecida a lo que nosotros tenemos acá, genera finalmente tiene factores internos que provocan este tipo de individualismo y esta despolitización. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso es tan falso. O sea, factores internos tales como que el presidente de la República no pague las contribuciones a Caburga. Evidentemente eso va produciendo despolitización. Rafael lo quería decir hace rato. Yo estaba abogado. Ya como 2 semanas. Pero eso también tiene que ver con las propias dinámicas de la democracia. A propósito de cohesión, quiero hablar de las contribuciones del presidente Piñera. Toma. Solo un ejemplo muy bueno. Hoy día escuché a la ministra Cubillo en la mañana en una radio de competencia. Dando la siguiente respuesta, la encontré muy buena. La típica matraña política, los partidos de oposición se pusieron de acuerdo con que los alcaldes de oposición hoy día, principalmente el Frente Amplio, el Partido Socialista, adoptaran en sus consejos municipales, mira la trampa, es un engaño a la ciudadanía gigantesco, primero porque no lo pueden hacer, pero no importa,
en que adoptaran de que historia y educación física no se iban a ir, por tanto va a ser obligatorio. Hoy día la ministra les contesta en la radio y les dice, brillante, me gusta que ahora sí hayan entendido el cambio curricular, porque esa voluntad que están manifestando es justamente lo que queremos que hagan, que ustedes digan que no se va, e incluso en vez de 2 horas a la semana, puede llegar hasta 6 horas de historia o 6 por de eso educación era electivo. física. Brillante, les dijo. Para que ustedes escogieran. Para que ustedes escogieran, porque verdad, es electivo para que puedan escoger, no es electivo para los alumnos, es para que cada colegio pueda escoger dentro de los selectivos qué quieren que se convierta en obligatorio, cosa que un proyecto educativo, y lo encuentro muy sensato, el que está en la esquina de acá va a ser artístico, el de acá va a ser especialista en filosofía, este va a ser especialista en historia, este va a ser especialista en deporte, y uno que es alumno puede decidir, me gusta más el de la esquina de aquí respecto a esta otra, no por el color del colegio, sino por mi motivación. Yo creo que está bien plantear en educación estar en desacuerdo con algunas cosas, pero no con desinformación. Exacto, ese es el problema. No con desinformación. Y creo que acá hay una desinformación tremenda con respecto al cambio curricular y se están discutiendo sobre bases que no existen, digamos. Y acordémonos que la ministra del Piano en el gobierno anterior fue ella la que enorvaló diciendo que en la consulta respecto a historia había sido una de las más participativas. ¿No trabaja acaso en la Municipalidad de Las Condes con Joaquín Lavín? Sí, es que ahora él es Lavín del piano. Tiene un bachillerismo. Como bien lo expresó Pedro Montt, que estuvo a cargo del cambio curricular en el gobierno anterior. Del Consejo Nacional de Educación. Consejo Nacional de Educación. Este es un cambio que viene siendo discutido por un equipo técnico desde hace muchísimo tiempo y avalado por el gobierno de la nueva mayoría. Y resulta que hoy día todos señalan los políticos en el Congreso, no es que nosotros no participamos. Chuta, entonces, ¿quién participó? ¿Por qué no le contestaron a la ministra de Educación de la época que era Diana del Piano? Lo que tiene que quedar claro es que la historia aprovechamiento sí político. Sí, claro que importa. Bueno, pero acá los que salieron ganando, mira, nadie lo iba a creer. Los filósofos, fíjate, que hicieron lobby, se supone. Sí, los filósofos. Mira tus armas. Esa pelea yo creo que eso fue un mito. Menos que ¿no? Max, seguramente. Porque la gente decía, no, pues la filosofía, ¿qué importa? Y la verdad es que yo ahí considero que de repente la ignorancia o el aprovechamiento político tanto daña de que no entiendan que la filosofía te enseña a pensar, sino te enseña quizás que uno más uno es dos. ¿Cómo se manejan los filósofos? Sí, yo tengo amigos filósofos, eso sí, que dicen que es mejor que seguir historia filosofía. No sé si. Pues esas son discusiones académicas. Pero exista la oportunidad de que uno pueda escoger entre ambas y que estén las dos. No hay problema. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Quiero agradecer a Guillermo Pérez, investigador del IES Chile, Rafael Rosell, rector de Universidad Pedro de Valdivia, Tomás Fuentes, cientista político. Muchas gracias por estar hoy. Viene una columna tuya en la segunda, ¿no? Hoy día. Sí. ¿Hoy día? Ok, sí. La vamos a estar leyendo. Max, que tengas un súper lunes. Y nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana y que gane Chile, ¿no? Que gane Chile, ojalá. Vamos Chile. Que gane el más mejor. A este extraño país de América que es Japón. Sí. Le hace bien a Chile ganar. Que gane el más mejor. Radio Agricultura comienza la transmisión a las 5. ¿Se acuerdan lo que dijimos en el inicio del programa? Y el partido. El partido 3 horas después, pero hay mucho que decir. Que le ganemos la previa dura más que el le ganemos a este país, a este extraño país de América que es Japón. Sí. País de América. Por lo menos está en el Pacífico ahora. Ya viene el Checho con Conectados. Que estén bien. En Agricultura fue Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Una presentación de Land Growers. Exporte al mejor precio del mercado. Producción Doris Mora.